Bueno, chicos, continuamos. Tenemos ahora la sección de TBC y la sección de COVID. Hablando principalmente de TBC, puntos importantes son los que he recabado. Hablar de TBC, pruebas moleculares, otros tipos de prueba como el cuantiferón y la prueba de tuberculina y algunas características propias de la TBC, ¿no? Importante en el descubrimiento tenemos al doctor Franz Zinn y Friedrich Nielsen, donde podemos ver acá su famosa tinción, donde podemos ver tanto bacilos ácido alcohol resistente. En este contexto es importante para, desde su descubrimiento, cuando hablamos del tema de la vacuna en 1918, y ahora estamos con un contexto de tanto para hablar de la resistencia a través de la detección de cultivos. Son puntos importantes que tenemos que recordar porque es más, por decirlo, para no redundar tanto en ese tema, porque lo importante del tema es más que todo conocer cómo detectarlo. Y bueno, en el caso de la detección a través de la tinción, menor de uno por campo una cruz, de 1 a 10 dos cruces, más de 10 tres cruces y así sucesivamente. Y algunos tipos de micobacterias que podemos encontrar, ¿no? Pruebas moleculares. Empezamos con las pruebas moleculares. ¿Qué es el método MOTS? El método MOTS es prácticamente un método que ayuda a detectar resistencia en la micobacteria. ¿Cómo lo hace? Vamos a ver una lupita. Es de bajo costo, pero, o sea, es algo que normalmente, bueno, no es de primera línea realizarlo porque esto ya pasó. En su tiempo se utilizaba para ver y los resultados por cierto tipo de líquidos se mostraban los fármacos y se colocaban en las bacterias y qué es lo que pasaba. Si es que la bacteria era resistente, se hacía, se enrollaba, como pueden ver en esta bacterita. Vamos a ver si es que acá está. Acá hay una bacteria, una micobacteria enrollada. Si es que se enrollaba, era resistente. Nada más. Ahora, ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos son los tests. Bueno, los tests o pruebas moleculares. Hay tres. Y la más importante es el GenExpert, el GenExpert System. ¿Cómo funciona este GenExpert System? En simples palabras, este funciona no de tantos requisitos como los anteriores, porque este lo que hace es que no necesita un laboratorio de tercer nivel, puede ser de segundo nivel. Lo que utiliza también en su punto bueno es que aparte de generar como un PCR en tiempo real para detectar la micobacteria, también lo que hace es si es que esta bacteria es resistente a la rifampicina, como es tratamiento de basal si cuando ya no hablamos de resistencia, pero es importante porque lleva estos dos puntos, así como en el caso de VIH, no tanto para la resistencia, pero ahí importante hablar de las generaciones que constantemente, mientras las generaciones van avanzando, es más importante utilizar la última, ¿no? Es como un resumen en el caso de VIH y del TBC. Ahora, otras pruebas. Hay pruebas para la detección de la tuberculosis latentes, el cuantífero y la prueba de tuberculina. ¿Cómo la diferencio? Acá, como pueden ver, la especificidad en el caso del cuantífero es del 99%. Solo tienes que ir una vez y es objetiva. No es tan subjetiva como la prueba de tuberculina. Acá, como pueden ver, prácticamente en el fundamento de la prueba está recepcionar un antígeno del TBC en el cual nosotros generamos una respuesta y a partir de eso se libera un interferón gamma, que esto vamos a detectar las concentraciones y a partir de esto diagnosticamos la tuberculosis latente. Ni más ni menos, es detección de la tuberculosis a partir del interferón gamma que nosotros producimos en altas concentraciones cuando recepcionamos su antígeno. Ahora, ¿cuáles son las características de la TB? Primero, es un parásito estricto, no produce toxinas, es de lenta capacidad de reproducción, resistente al frío y es sensible al calor. Importante hablar porque se transmite en las vías aéreas por medio de la tos en micropartículas, porque si recordemos de la vía aérea superior con la vía aérea inferior,
donde se generan las generaciones en el caso de la 17ª generación, a partir donde tenemos alvéolos respiratorios, pasan de alvéolos segmentarios a alvéolos respiratorios, tenemos ahí conductos alveolares y luego sacos alveolares. Y a partir cada uno de los alvéolos, cuando ya se divide en 20, la 20, la generación número 23, ¿ya? Y bueno, a partir de aquí hay cilios. Estos cilios se encargan del barrido para que posteriormente genere la reacción de la tos. Esto hasta cuánto micropartículas podemos encontrar, hasta más de 10. Y a partir de esto, pues, los que terminan sobrepasando esto, eso vendrían siendo las gotas de Flugel, que no le hacen caso, y las partículas de Will, que son de 1 a 5 micropartículas, que también terminan pasando. Ahora, ¿cómo funciona el tema de la granulación? Hay punto importante que recordar con el tema de la generación de la granulación por nuestro sistema inmune, porque van a haber dos puntos: que te infectes con COVID, digo, te infectes con tuberculosis, y de esta tuberculosis lo recepciona un macrófago, el macrófago lo quiere llevar al ganglio, en lo que lo lleva al ganglio se va multiplicando la tuberculosis y se genera una respuesta para la formación de la granulación. Va a depender de quién comanda, el TH1 o el TH17. Si comanda el TH1, va a haber una recesión en todo el proceso y se puede llevar a una eliminación total de la bacteria. Pero en el caso es comandado por el TH17, se va a formar un sistema desorganizado, bueno, prácticamente un aglomerado de sistema inmune, donde vemos prácticamente que se genera el componente ya de la granulación, tal cual. Esto es dañino, obviamente, porque esto dentro del órgano, tal cual, no es que genere un tipo de función, más genera espacio y genera un estado activo de daños, ¿no? Y también está el modelo de las pompas de jabón, de que prácticamente hace mención de que las granulaciones o los granulomas se van acumulando y generan un sistema enorme de granulaciones que termina abriendo la abertura de las tuberculosis. Bueno, de la bacteria, de la micobacteria en tuberculosis. Eso es importante porque prácticamente no se quiere llegar a eso. Y eso es lo que pasa, lo que termina pasando en el caso no se genere un tratamiento adecuado. Ahora, puntos importantes de por qué está en la base y por qué no es, de por qué está en el ápice y por qué no en la base, en mayor porcentaje. Normalmente uno dice por el tema de la ventilación, y eso también es un punto importante a tomar en cuenta. Pero también hay que importancia a hablar del factor de regulación que es más predominante en la base, o sea que sí o sí estás infectado por tuberculosis y llega ahí la micobacteria. Pero el mecanismo de regulación basado en TH1 es más eficiente en el caso de las bases del pulmón que en el caso del ápice, y es por eso que más se ve daños asociados graves en la parte del ápice. Hay componentes que activan e inactivan el TH1, ya sea por un SLAM o un ICOS, o algo que lo inhiba, por ejemplo, el SAP, importante para algunos posibles tratamientos moleculares que salgan en los próximos años. Y bueno, acá dos puntos importantes: el complejo de Ranke y el complejo de Goon. ¿Qué es el complejo de Goon? Es prácticamente una lesión que se produce dentro del pulmón por expansión del tubérculo hacia el parénquima pulmonar. Y el complejo de Ranke, a diferencia de este, es lo mismo, solo que se le agrega calcificación de ganglios ciliares y parailiares. Y bueno, esto se va a ver posteriormente en la radiografía. Ah, ya, y acá hay algunos datos importantes con respecto al diagnóstico de la TBC, por ejemplo, el esputo, el cultivo, ya sea lo que les estaba mencionando a la detección por GenExpert, a partir de la etapa principal de la rifampicina para ver si hay resistencia, quiénes más hacen la enfermedad activa, ya sea los que no se alimentan bien, extrema pobreza, hacinamiento y algunas características de cuadro clínico, porque fiebre nocturna y fiebre vespertina y así sucesivamente. Ahora, COVID-19. El COVID-19 funciona. Prácticamente vamos a ver algunos datos: el ciclo de multiplicación, el origen, pruebas moleculares, anticuerpos, variantes que no son cepas y vacunas.
Características importantes del COVID-19, como verán a lo largo de la evolución del mismo, para no redundar tanto porque el tema prácticamente ya lo conocen, ha evolucionado a manera de que sea más infeccioso, más no letal. Como verán anteriormente, la letalidad era más alta por la cantidad en los infectados y en la parte de los que terminan muriendo. Y ahora prácticamente la letalidad llegó a 1,27%, o sea que es mucho menor. Punto importante porque mientras a lo largo del tiempo el virus va a tender a la propagación más no a la letalidad por tendencia de convivencia con el hospedero. Y también las estructuras, por ejemplo, la proteína Spike y el receptor AC2, que es importante posteriormente cuando vamos a hablar de vacunas. ¿Vacunas? Sí, vamos a hablar de vacunas de Spike. Ahora, acá vamos a ver prácticamente el proceso de generación del virus. Está el receptor AC2 con su correceptor que es el TMPRSS2 que permite la entrada. Hace lo mismo en el caso del VIH, con el ARN. En este caso genera una transcripción para generar poliproteínas que se terminan cortando y posteriormente llegan al núcleo y se forma un complejo sintético que termina sintetizando dos cosas. ARN pregenómico que se convierte en ARN genómico y ARN subgenómico que sintetiza las proteínas necesarias del virus y que el ARN genómico es prácticamente el ARN del virus que termina liberándose. Hay dos fases. El estadio uno por actividad enorme de actividad viral. Estadio 2 fase pulmonar, y estadio 3 fase hiperinflamatoria o la tormenta de citoquinas o dada por los macrófagos, citoquinas, etcétera, ¿no? La clínica varía, no es tan relevante en este caso, solo es para conocer su historia. Solo importante hablar del síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, sepsis, lesión renal aguda, insuficiencia cardíaca aguda, para ver dónde ataca, porque prácticamente no solo ataca en el pulmón, sino riñón, vasos sanguíneos, corazón, intestino, cerebro, así. Importante hablar de los asintomáticos, claro, porque son altamente contagiantes. Vamos a ver su detección, principalmente formas de diagnósticos en cuadro clínico, examen de laboratorio y tomografía pulmonar para una detección de un 97%. Ahora vamos a ver principalmente dos detecciones, detección molecular y detección por anticuerpos. Hay un parámetro que es prácticamente la primera etapa, la primera semana en el periodo de incubación donde normalmente estás asintomático y alguien reciba una prueba de anticuerpos y te sale negativo. No es que no tengas COVID, sino que en ese momento no has generado los anticuerpos, que esos se generan a partir de los 20 días, a partir de las 2 semanas, que posteriormente se va a detectar en esa sección. Pero en el periodo de incubación más se recomienda la detección por anticuerpos para, en este caso, donde se esté liberando el ARN mensajero del virus, ¿no? Y luego el origen. Es un punto controversial acá hacer mención del origen, pero en lo que respecta a algunos términos dados por la Organización Mundial de Salud, donde hacen referencia al murciélago con un animal intermediario que generó la infección, o en este caso el propio murciélago, son de muy probable a probable. En el caso ya sea carne infectada, también es posible. Y extremadamente improbable dada eh, por el laboratorio de virología de Wuhan, es extremadamente improbable. Un ratito. Dale, dale, sigue. Y ya bueno. eh, Acá, puntos importantes, hablar de algunos procesos, por ejemplo, importante hablar de la expansión clonal aquí, porque en este caso el reconocimiento de antígenos tienen que ser específicos en el caso del COVID cuando hablamos de la mutación, porque este es el virus, cuando hablamos de algunas variantes, tenemos delta, lambda, alfa, omega, omicron, así muchas variantes y por eso hablamos de la especificidad en este caso para un tratamiento de vacunas. Y un término que más que todo va a ser acuñado para la vacuna Spike,
que es por anticuerpos neutralizantes. Bueno, lo que no estoy mencionando es prácticamente información de la tormenta de citoquinas que el doctor no menciona, pero, o sea, es tal cual algunos datos importantes que tienen que saber si es que, bueno, te toman capturas, importante acá las interleucinas y la piroptosis. Otro punto acá es más que todo lo mismo que he estado mencionando, los estadios, la importancia de las pruebas moleculares en la primera etapa y las pruebas serológicas en la segunda etapa. Y bueno, es más de lo mismo. También es más de lo mismo. Obviamente, primero detección de inmunoglobulina G las primeras semanas, agregando el periodo de incubación, que 10 más 5 ahí a 2 semanas llega. Inmunoglobulina G también lo mismo, y así. Y la especificidad, 96, 99, ELISA, quimioluminiscencia, 90-94%. Puntos importantes de lo que le he mencionado. Resultados negativos. Tiene dos interpretaciones. Por ejemplo, probablemente si es que tienes un resultado negativo y ya has utilizado una prueba de serológica en el caso en el periodo de incubación, probablemente tengas un falso negativo, de que como no se producen anticuerpos en esa etapa, sí o sí vas a tener un negativo. Y en el caso también está la posibilidad de que sí sea negativo. Y un positivo, también, bueno, netamente si es que te da un positivo, también es un paciente que en algún momento, en algún pasado reciente, pudo haber tenido la infección. No en ese momento preciso, pero pudo haberla tenido de que sí. Ahora, términos importantes. El virus muta y cómo muta a través de variantes. Las variantes que tenemos que conocer son las variantes de bajo monitoreo, que son las que conocemos hasta el momento. Variantes de interés y variantes de preocupación, que hasta ahora las que tiene el SARS-CoV. Hay variantes de alta consecuencia, pero no hay en el caso del COVID, porque si no ya hablaríamos de nuevas cepas. Ahorita no tiene el SARS-CoV son nuevas cepas, porque si no hay una nueva reestructuración del virus que prácticamente ahí las vacunas probablemente se vayan al tacho. O bueno, utilizaríamos otras vacunas, ¿no? No es que no haríamos nada. Hay muchas variantes, principalmente en el caso Epsilon, Zeta, pero hablemos de la lambda en Perú, que estaba importante en el caso de septiembre, y ya en octubre predominó la variante Delta, en un 87-84%. Y a partir de la variante Delta salió la Omicron, y la Delta se subdividió con BA1, BA2, BA3, y ya posteriormente encontramos la BA2, que era una variante silenciosa que no se podía diferenciar si era Delta o era Omicron. Era muy chistosa la cosa, pero principalmente lambda, luego terminó cambiando a delta y así sucesivamente las variantes terminaron cambiando. Y los dos tipos de vacuna. Ya conocerán las vacunas, las vacunas de virus, de ARN mensajero, netamente producidas o arrancadas del mismo virus. Se mataba el virus y nosotros nos inoculábamos las vacunas de ARN para generar inmunidad del ARN. Y lo otro serían las vacunas de vectores virales, algo que normalmente en la Cayetano se había realizado como la primera gama, ¿no? La primera intento de generar vacunas, solo que no se pudo realizar en ese entonces. La vacuna de vectores virales que actualmente sí existe. Por ejemplo, que cómo es la vacuna de vectores virales. Yo le corto una sección genómica del virus que está predispuesta a sintetizar la proteína Spike, y a esto le inoculo a un virus que normalmente infecta células nuestras, pero que no genera daño. Por ejemplo, un adenovirus. ¿Qué es lo que pasa cuando me inoculo ese virus con el ARN mensajero del SARS-CoV, de que produce la proteína Spike, que produce la proteína Spike, pues? Y a partir de ahí genera el anticuerpo contra la proteína Spike. Y aquí es donde está el término de anticuerpo neutralizante. Porque al tratar de bloquear la primera etapa de ingreso al virus, el virus no va a ingresar a nuestras células con este tipo de vacunas, y por ende, no, a partir de ese anticuerpo que está bloqueando los receptores, el virus queda completamente neutralizado. Ni siquiera va a poder replicarse.
Ahora, punto importante con respecto a la vacuna de vectores virales es su resistencia, porque sí tienen resistencia, como toda, o sea, bueno, resistencia es como si yo lo interpretara como si fuera fármaco, más no es resistencia, es como que te digo inmunidad, memoria. La primera vez que yo me inoculo con ese adenoma humano u otra especie, va a pasar un tiempo y yo voy a generar anticuerpos contra ese adenoma humano u otra especie. O sea que es necesario que yo, al momento de que yo me inocule una segunda dosis, sea un adenovirus completamente diferente para que no genere resistencia con el adenovirus primario y no lo termine destruyendo hasta que genere la respuesta, o sea, la memoria, que quiero que prácticamente se genere la memoria contra la proteína Spike. Esto más que todo se realiza en Rusia. Y acá están las proteínas que más que todo se utilizan en el caso de Spike, la AstraZeneca, la Sputnik, en el caso del RNA mensajero, la Pfizer y la Moderna. Y bueno, a ver. Y en el caso de algunas evoluciones, y también acá la preocupación que se acuñaba prácticamente para las personas que no se vacunaban terminan teniendo más reacciones adversas o complicaciones. Es por eso la importancia y algunos gráficos.